Y la vivada de una niña en la zona del Alto Paraná hizo que engañara a su propia madre al apropiarse de dinero en efectivo con la intención de comprar un vehículo. Fueron detenidas otras personas que estarían detrás de esta astuta idea. La protagonista tiene 15 años de edad, pero actuó como toda una profesional del engaño. En principio denunció que la asaltaron luego de que dos hombres la hayan maniatado en su casa. Los delincuentes se habrían llevado unos 22 millones de guaraníes, con el que finalmente adquirieron un auto. Ella misma se maniató las manos, dejando también algunas marcas como para simular que fue un asalto. La niña cayó en varias contradicciones y finalmente declaró que fingió el hecho para quedarse con el dinero de su madre. Siguiendo la investigación, otras personas fueron detenidas con dinero en su poder, incluso al que vendió el rodado. Se llegó a prender a 3 personas de sexo masculino, entre ellos la pareja sentimental de esta señorita, en este caso también es menor de edad, tiene solamente 15 años. Se logró recuperar dinero en efectivo, en este caso 3,5 millones de guaraníes, parte del botín, como así también un vehículo de la marca Toyota tipo Carina. Los aprehendidos se encuentran recluidos en la jefatura de policía a disposición del agente fiscal Carlos Almada.